Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, más o menos vamos retomando la actividad del canal y quería hacerlo a través de reseñar una serie de discos que han ido saliendo y que van a seguir saliendo a lo largo de estos días, y no quería que se me quedaran en el tintero antes de retomar con la actividad más recurrente del canal. Y en esta oportunidad quería iniciar ese recorrido hablando del más reciente disco de la banda Weezer, titulado Van Weezer, publicado el pasado 7 de mayo a través de los sellos Atlantic y Crash Records. Este disco consta de 10 canciones y tiene una duración total de 30 minutos. Y es el 15º disco de esta banda ya muy clásica, muy conocida, liderada por Rivers Cuomo, quienes a principios de los 90 publicaron una serie de discos que pasaron a ser icónicos para la historia del rock. Discos como el disco azul, el llamado Blue Album, o Pinkerton, sobre todo esos dos primeros discos. Son considerados discos clásicos de los 90 de la historia del rock y son ya patrimonio de la humanidad. No obstante, la carrera de Weezer ha tenido muchos tumbos y a lo largo de su historia han publicado una serie de discos que algunos de ellos han sido tremendamente logrados, bien hechos, bien ejecutados, tal vez no al nivel de los dos primeros, pero han estado, a la altura de las expectativas, mientras que han publicado otra serie de discos de no mucha enjundia, de no tanta calidad, y en ese vaivén han llevado su carrera hasta el día de hoy. Hay que decir además que este disco inicialmente iba a ser publicado creo que en marzo del año pasado, y debido a la pandemia lo pospusieron, pues como lo pueden ver, más de un año. Y en ese periodo de hiato, mientras habían publicado este disco, publicaron otro disco este año antes llamado OK Human, el cual reseñé en el canal y el cual me pareció un disco bastante bueno, un disco en el que pues se dedicaban a dejar de lado los instrumentos eléctricos para emplear instrumentos acústicos y sobre todo muchas cuerdas en orquestación, una especie de rock barroco, si es que existiera tal cosa. Tenemos entonces la publicación de Van Weezer, y en este disco definitivamente vuelven a su sonido más eléctrico. Aquí vuelven un poco al rock más o menos por el que han sido conocidos, pero con unos elementos distintivos que vamos a ver a continuación. Van Weezer es un disco que, digamos, desde el punto de vista de Rivers Cuomo, el frontman de la banda y su líder, pues es un disco que quiere tomar mucha inspiración en el rock ochentero, particularmente el hard rock ochentero, el glam ochentero, incluso a veces el AOR, y este disco definitivamente está en ese sentido, orientado a las guitarras, orientado a los riffs, además de tener ciertos elementos del rock alternativo y del power pop característicos de la banda, pero definitivamente sin duda más orientado al hard rock, más orientado al AOR. Vamos, es que hasta el mismo nombre del disco es muy sugerente, Van Weezer, haciendo clara alusión a la legendaria banda de hard rock Van Halen. Que más allá del nombre tampoco es que haya muchas reminiscencias, porque por supuesto estamos hablando en Van Halen, de una de las bandas más históricas, que sacó muchos de los discos más históricos y más importantes en la historia del rock. ¿Qué tenemos acá entonces en Van Weezer? Aparte de lo ya mencionado, que es un disco sí, orientado a las guitarras eléctricas, orientado a la distorsión, orientado a los riffs. Bueno, pues tenemos una estructuración de canción sin duda más directa. Casi que cada una de las canciones que componen este disco, con todo y lo cortas que son en ellas y pues el disco en su conjunto, pues van directamente, sin desperdiciar tu tiempo, a adentrarte en el riff principal de la canción, en construir las canciones a través de versos y coros. Lo que más destaco de este disco, tal vez, y empecemos por lo bueno, es que la mayor parte de las canciones tiene excelentes coros, y eso es verdaderamente lo que uno espera de un disco de Weezer. Siempre ha sido una banda cuya característica, o una de las características fundamentales de su sonido, es ser muy atractivo, sobre todo a partir de la estructuración de coros. Uno escucha los discos clásicos de Weezer y se da cuenta que son discos que están llenos de canciones inmediatas, que van directamente al coro, que son infecciosos y atrapantes, y aquí hay una buena cantidad de eso. En ese sentido, satisfacen en gran medida este punto. Canciones como Hero, The End of the Game, que tiene un riff tieso y explosivo en el coro, o canciones como I Need Some of That, que aunque en esta canción, en el coro, con todo y lo infeccioso y lo pegajoso que es, ese coro múltiple, digamos, esas múltiples voces que aparecen, pues no creo que le aporten mucho al coro por cómo está producido, porque lo hace sonar más artificial, y ahorita vamos a tocar ese, que es uno de los elementos a destacar o a traer a colación de manera muy enfática
en la construcción de ese disco. Por cierto, la canción tiene un solo también hermoso, porque claro, aquí también hay solos, parte de los riffs tradicionales, cosa que tampoco es muy común en Weezer, pero que sí era muy común en el rock ochentero en el cual se está inspirando Rivers Cuomo acá. Beginning of the End es probablemente la mejor canción, porque a pesar de tener esta estructuración inmediata que les he mencionado, que tiene casi la totalidad de los discos, de las canciones de este disco, destaca mucho por la forma en la que va construyendo intensidad, como poco a poco se va construyendo en el verso hasta llegar en un coro que se transforma y en el siguiente verso se vuelve a transformar un poco, manteniendo más o menos siempre la misma línea de ser una canción muy atractiva. Es una canción carismática, es una canción que dentro de todo nos va presentando varias emociones. Es una canción muy bella en general, bastante interesante, probablemente mi favorita del disco. One More Hit también es una canción con un muy buen riff, que es grueso, que es enojado, probablemente el riff más feroz o por lo menos más rudo del disco, sobre todo además porque tiene un buen quiebre a la mitad como que la canción se quiebra y nuevamente se transforma el riff, manteniendo siempre esa rudeza que lo caracteriza a lo largo de toda la canción. Definitivamente es la mejor canción del disco en términos de la variedad de riffs que se componen. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo creo que el disco palidece muchas veces en muchos puntos porque quiere presentar un hard rock muy explosivo, muy orientado a riffs, pero la producción en su mayor parte no contribuye a ello. Este disco está muy producido en muchos puntos. No sé si estarían de acuerdo con esto, pero a mí me parece que la producción le juega muchas veces una mala pasada. La batería se nota que está muy producida, las guitarras se ve que están muy comprimidas y luego utilizan este recurso que a mí personalmente no me gusta nadita y que no le agrega nada a una canción, mucho menos que pretende ser una canción de hard rock o tener esa inspiración en el hard rock, y es este recurso de los aplausos, y que aparte suenan artificiales. Se nota que nadie aplaude así en ninguna circunstancia. En canciones como Hero se ve esto, The End of the Game, All the Good Ones, exagera mucho esto y yo no disfruto para nada esos recursos. De hecho me recuerda que esta es una de las razones por las cuales el último disco de Green Day, el Father of All, fue tan nefasto. Y yo creo que comparar este disco con Father of All no es una comparación que denote un punto muy sano o un elemento muy destacable. Y es que muchos de los peores discos de Weezer precisamente abusan de esto, de tener esa producción artificial, de que tiren las guitarras con un sonido que termina más pareciéndose casi que a veces a un teclado que a una guitarra, con esa batería también con ese sonido tan clac, como tan artificial, y no nos llega al nivel de las versiones de Weezer donde más explota de manera exagerada esto, no, pero aquí hay mucho de esto, me parece a mí. Yo creo que mucho tiene que ver también que fue producido por una chica de nombre Susie Shin, quien ha producido en el último tiempo, ha contribuido a producir a gente como Dua Lipa o los últimos discos de Fall Out Boy o Panic! At the Disco, que no son muy buenos discos, y en parte precisamente por este elemento tan artificial en la música. Es que si pretendes tener un disco que esté orientado al rock ochentero, lo que menos puedes hacer es tener una producción que le quite muchas veces la fuerza a la misma música. Y está bien, había mucho glam metal, por ejemplo, en los 80, que tenía una producción muy pomposa, pero es eso, pomposa, no sobreproducida. Yo creo que Weezer incluso intentó hacer esto un poquito mejor. Por ejemplo, en el disco Everything Will Be Alright at the End, yo creo que hay mucha producción pomposa, amplia, expansiva, pero creo que les salió mejor que acá. Luego aquí también hay unos cortes extraños, no sé, la canción Blue Dream, por ejemplo, hace un rip-off, ni siquiera es que se inspira, sino que hace directamente un rip-off de la canción Crazy Train de Ozzy Osbourne, pero igualito, nota por nota. Y no sé para qué queremos un rip-off de Crazy Train en esta canción cuando tenemos a Crazy Train, que además suena mucho mejor, porque aparte después de ese intro, el famoso empieza el riff principal y es un buen riff, pero la forma incluso en lo que lo producen, metiéndolo como ahogándolo, poniéndole ese efecto como que el riff se ahoga y vuelve y se ahoga y vuelve, terrible. A mí no me gustó esto para nada, al menos a mí personalmente. Y terminaron confeccionando un disco que
tiene elementos buenos, obviamente los coros atractivos en gran parte están acá, hay unos buenos riffs, o sea, como el sonido general de los riffs, hay muchos interesantes. No ahondaría mucho en el contenido lírico porque bueno, sabemos que pues, Weezer no podemos esperar más que, en el mejor de los casos, letras honestas, en el peor de los casos letras bastante poco interesantes, que hay un poquito de ambas, pero bueno, eso no es una razón para mí para despreciar necesariamente un disco de Weezer, aunque por ejemplo las letras de OK Human, el disco anterior, eran muy honestas y presentaba como situaciones de vida incluso más, sí, pues no sé, más honestas de la vida misma de Rivers Cuomo, de su relación con los demás, etcétera. Eso sí, un muy buen cierre tiene el disco. Precious Metal Girl es una excelente canción acústica, no sé si encaja con el sonido general del disco, pero como canción individual y como cierre me parece muy bonita. De hecho, puede ser mi segunda canción favorita detrás de Beginning of the End. Entonces este disco tiene varias de las cosas buenas de Weezer, sobre todo las que ya mencioné, pero además también tiene muchos de los vicios que a veces son recurrentes en la misma carrera de Weezer, y eso le baja mucho los puntos a este disco. No creo que sea un disco malo, no se equivoquen. Weezer ha sacado peores discos, sin lugar a dudas, discos menos interesantes artísticamente, pero también ha sacado muchos mejores discos. Incluso, insisto, el OK Human me parece un mejor disco desde el punto de vista de su propia discografía, solo comparando, incluso dándole ese beneficio a Weezer de compararlos solo con ellos mismos, cosa que uno no debía hacer en general, pero incluso así ese disco es mejor, y este disco queda en un punto medio, o en otras palabras, queda en la mediocridad. Para mí este disco sería un 5 de 10 si le tuviese que poner una calificación, porque no es lo peor que ha sacado Weezer, pero está lejísimos de ser lo mejor. Varias cosas buenas tiene, pero también tiene varios de los vicios constitutivos de esta banda. Así que bueno, esa es mi opinión del Van Weezer de Weezer. Cuéntenme qué opinan del disco. Más o menos iré retomando el canal. Voy a ver en estos días cómo sigue la cosa y continuaré, sobre todo, por lo menos en estos primeros discos, intentando hablar de algunos discos nuevos que han salido y de los que me atrasé por las razones ya sabidas, o que van a ir saliendo a lo largo de estos días. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten nuevamente, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.